Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos, donde él aborda la cultura antiquísima de nuestro continente. Estamos hablando entonces sobre esas grandes construcciones en Perú, en Cusco, y de esa enorme puerta llamada la Puerta de Viracocha. Y sigue diciendo Sitchin, todos los cronistas decían. Saben que son los cronistas, son esos españoles, algunos eran sacerdotes o frailes, que escribían en esa época y dejaban esos escritos sobre algún acontecimiento, alguna arquitectura que veían, sobre esas grandes construcciones en Perú. Son los cronistas, van relatando esas cosas y esos escritos los tenemos hoy, son referencias para hablar sobre esas culturas o esas informaciones que los indígenas le daban a los españoles en esa época colonial, los cronistas, los que relatan esos testimonios que ellos vieron o cosas que ellos vieron o que escucharon. Entonces, los cronistas decían que esta puerta, la puerta de Viracocha, esta puerta central, así como las otras dos de los extremos de las murallas, se podían bloquear haciendo descender unos grandes bloques de piedra que encajaban exactamente en las aberturas. Un bloque, un agujero grande y hay una piedra encima que cuando cae fecha perfectamente esa entrada. ¿Tecnología de quién? De los incas, no, de los Anunnaki, los llamados dioses. Encajaba perfectamente la entrada, como se ha descubierto el mismo sistema en las grandes pirámides de Egipto. En las dos grandes pirámides de Egipto se ha descubierto exactamente el mismo sistema. Piedras enormes que cuando descienden por un mecanismo cierran completamente la entrada, no entra nada de luz. Grandes bloques de piedra que encajaban exactamente en las aberturas. Estos blocantes pétreos y los mecanismos para elevarlos y bajarlos, ¿qué mecanismo crearon esta raza de gente para levantar y bajar y levantar estos bloques de piedra enormes que sellaban la entrada? Para abrir o bloquear las puertas se quitaron en algún momento del pasado, pero los canales y los surcos por los que se deslizaban se pueden percibir aún. O sea, el canal por donde bajaba esa piedra enorme que sellaba la entrada, todavía existe. Aunque ya las piedras enormes que sellaban no están, pero los canales por donde se deslizaban esas piedras para sellar, subir y bajar, todavía existen. Y sigue diciendo Sitchin entonces, pero los canales y los surcos por los que se deslizaban se pueden percibir aún. Sobre la meseta cercana en donde las rocas se tallaron con precisas formas geométricas que no tienen sentido para el visitante actual, porque es otro tipo de geometría más avanzada, la de ellos. Por eso el visitante de hoy que tiene conocimiento de geometría actual, la geometría actual que tenemos no consigue explicar esta geometría usada en estas construcciones por los llamados dioses, los viracochas. A eso se refiere Sitchin. Nos encontramos con otro caso en donde la roca tallada parece haber sido conformada, porque Zecharia Sitchin, como le dije, visitó todas esas estructuras para escribir estos libros. Por eso dice, nos encontramos con otro caso en donde la roca tallada parece haber sido conformada para soportar algún artilugio mecánico. Un escritor alemán decía, Doering, decía de estas enigmáticas rocas esculpidas que eran como un modelo en el cual cada esquina tiene su importancia. Por detrás de la línea de las murallas se aglomeraban las estructuras
en el promontorio de Sacsayhuamán, algunas de ellas construidas indudablemente en tiempos de los incas. Es probable que fueran construidas con los restos de estructuras más antiguas, pero lo que es seguro es que no tenían nada que ver con un laberinto de túneles subterráneos. O sea, los incas construyeron, pero no tiene nada que ver con lo que había antiguamente ahí, antes de que ellos llegaran. Los pasadizos subterráneos que siguen un patrón laberíntico comienzan y terminan abruptamente. Uno de ellos lleva a una caverna que se encuentra a 12 metros de profundidad. Otros terminan en paredes de roca tallada y desbastada para dar el aspecto de escalones que no parecen llevar a ninguna parte. Frente a las murallas ciclópeas, al otro lado de una amplia zona abierta, existen unos afloramientos rocosos que llevan nombres descriptivos. Por ejemplo, el Rodadero, por cuya parte trasera se deslizan los niños hasta el día de hoy, como en un tobogán. Le han puesto entonces el Rodadero. Los niños van y se deslizan, entonces le metieron el Rodadero. Por cuya parte trasera se deslizan los niños como en un tobogán. La piedra lisa de la que Esquier, aquel investigador, dijo que estaba surcada como si la roca hubiera sido comprimida en estado plástico. ¿Ves la tecnología? Manipulan la piedra como si fuera un plástico, como arcilla de modelar, y después endurecida con formas, con una superficie lisa y lustrosa. Eso lo percibe Esquier, la tecnología de ellos. Y cerca de ellos, la Chingana, un risco cuyas fisuras naturales se ampliaron artificialmente hasta conformar pasadizos, corredores bajos, pequeñas cámaras, hornacinas y otros espacios huecos. De hecho, por todas partes detrás de estos riscos se pueden encontrar rocas desbastadas y modeladas en caras horizontales, verticales e inclinadas, aberturas, surcos y hornacinas, todos tallados con ángulos precisos y formas geométricas. El visitante de hoy en día no puede describir la escena mejor de lo que lo hizo Esquier en el siglo pasado. Las rocas que hay por toda la meseta que hay detrás de la fortaleza de Sacsayhuamán, en su mayor parte de caliza, están cortadas y talladas con miles de formas. Aquí hay una hornacina o una serie de hornacinas, luego un ancho asiento, como un sofá o una serie de pequeños asientos, después un tramo de escalones, allá un grupo de cubetas cuadradas, redondas y octagonales, que tienen 8 lados, 8 octágonos, 8 ángulos, largas hileras de ranuras, algún que otro agujero taladrado en piedra, fisuras de la roca artificialmente ensanchadas, o sea, alguien las colocó ahí, artificialmente ensanchadas hasta convertirlas en cámaras. Y todo esto con el corte preciso y el acabado del más habilidoso artesano. Tecnología que no me pueden explicar. Es un hecho histórico que los incas utilizaron el promontorio de Sacsayhuamán como último baluarte contra los españoles. Se refugiaron ahí en sus últimas batallas contra los ejércitos españoles en la época colonial. También es evidente por los restos de albañilería que levantaron estructuras en su cima. Pero está claro que no fueron los constructores originales de aquel lugar, dado que existe constancia histórica de su incapacidad, o sea, la incapacidad tecnológica de los incas para transportar siquiera una de aquellas piedras enormes, megalíticas.
Ese intento fallido lo relata Garcilaso al hablar de la piedra cansada. O sea, los indios no tenían la capacidad tecnológica para llevar, levantar desde el valle hasta encima esas enormes piedras de toneladas de peso. Y Garcilaso relata un intento fallido de los indígenas en su época de hacer eso. Fíjense, ese intento fallido de los indígenas intentar llevar esas piedras enormes desde la profundidad hasta la cima de esas montañas para construir esas grandes construcciones ahí. Dice, ese intento fallido lo relata Garcilaso al hablar de la piedra cansada. Según él, uno de los nuestros canteros incas, uno de los maestros canteros incas, eso lo narra Garcilaso, el intento de los indígenas de imitar esa tecnología de levantar esas enormes piedras de toneladas de peso y llevarlas a un lugar más alto. Fíjense en lo que dio ese intento de los incas. Según Garcilaso, uno de los maestros canteros incas que deseaba ganar notoriedad decidió arrastrarla, la llamada piedra cansada enorme de toneladas de peso, decidió arrastrarla y desde donde los constructores originales la habían dejado y utilizarla en su estructura defensiva. O sea, ese, diríamos, ingeniero inca intentó pegar esa piedra enorme que estaba en un lugar allá abandonada y subirla hasta un lugar para hacer como una especie de fortaleza y utilizarla en su estructura defensiva. Más de 20.000 indios, dice Garcilaso, más de 20.000 indios, más de 20.000 indios levantaron la piedra, tirando de ella con grandes cables. No, esos cables no son de acero ni de hierro porque no existían, son cables hechos de plantas, cuerdas, como lo hacían los indígenas. Más de 20.000 indios levantaron la piedra tirando de ella con grandes cables. Su avance era muy lento, pues el camino por el que iban era de firme desigual y tenía muchas pendientes empinadas que subir y bajar. En una de aquellas pendientes, a consecuencia de la falta de cuidado por parte de los que iban tirando de la piedra, parte de aquellos más de 20.000 indios, dice, en una de aquellas pendientes, a consecuencia de la falta de cuidado por parte de los tiradores que no estiraron de modo uniforme, estiraron las cuerdas de modo uniforme, una la dejaron más floja, otra la dejaron más extendida, se descontroló. Dice, tirando de ella con grandes cables, su avance en una de aquellas pendientes a consecuencia de la falta de cuidado por parte de los tiradores que no estiraron de modo uniforme, el peso de la roca superó la fuerza de aquellos que la controlaban y cayó rodando pendiente abajo. Se les soltó la piedra enorme que estaban alando hacia arriba, aquellos indígenas. Se les soltó y cayó rodando pendiente abajo, matando a 3 o 4 mil indios. Aquella enorme piedra. Se les soltó los cables, por el descontrol en los cables. No tienen la tecnología, no pueden hacerlo. Lo intentaron y fíjense en lo que dio. Matando a 3 o 4 mil indios. Aquella piedra que se les soltó. Así pues, según este relato, dice Sitchin, la única vez que los incas intentaron arrastrar y poner en su lugar una piedra ciclópea, fracasaron. Obviamente, por tanto, no fueron ellos los que llevaron, tallaron, modelaron y pusieron en su lugar, sin argamasa, aquellos otros centenares de piedras ciclópeas. Ese hecho lo demuestra y lo narra Garcilaso. Lo intentaron más de 20.000 indios, se les soltó la piedra y mató a miles de ellos cuando comenzó a rodar hacia abajo. Entonces Charles Higgins nos dice que ese hecho muestra claramente que no fueron los incas que construyeron hicieron aquellas construcciones con estas enormes piedras. No es de sorprender que
un escritor que está vivo todavía, y habla de esos extraterrestres que vinieron aquí al planeta, los llamados dioses. Él plantea esa verdad también, que vinieron de otro planeta. Eso que el terrestre le llamaba de dioses. Erich von Däniken, un alemán que popularizó la teoría de los antiguos astronautas, escribiera después de su visita a este lugar, él visitó Perú, ese Erich von Däniken, hay que está vivo todavía, que está viejito ya. Dice, él popularizó la teoría de los antiguos astronautas, escribiera después de su visita a este lugar en 1980, que ni la madre naturaleza ni los incas, sino únicamente unos antiguos astronautas podrían ser los responsables de estas monumentales estructuras y riscos de extrañas formas. Y le dijeron loco muchos expertos, ¿no? Europeos y cosas, le cayeron encima, pero él mantuvo y la mantiene hasta el día de hoy. Su teoría, ¿no? Fueron gente de otro planeta que hicieron eso. El terrestre no tuvo ni tiene la tecnología para levantar esas enormes piedras y llevarlas de un lugar a otro, tallarlas, encajarlas, en contra de antiterremotos. O sea, un estudio tan profundo del terreno, de la geología, que no la tiene hoy el terrestre. Cuando usted va a construir un edificio grandísimo, usted procura geólogos, que son los que se encargan de estudiar qué tipo de terreno es aquí, qué tipo de terreno hay allá, debajo de la superficie, qué fuerza va a tener esa columna que va a mantener, a darle fuerza a ese edificio, a soportar ese edificio. El geólogo hace ese estudio, tiene que entregárselo al arquitecto. Sin ese estudio geológico es difícil construir un edificio grande, porque se puede caer de repente. Y el geólogo se encarga de eso, la geología. Entonces, para hacer esas cosas se necesitaban todos esos conocimientos. El Inca no los tiene, no los tenía. Entonces dice ese otro escritor, un viajero anterior a von Däniken, que visitó también esos lugares en 1967, escribió una obra llamada Cuatro fases del Perú. Cuatro fases del Perú. Un tal W. Bradford Young, en 1967, decía sorprendido acerca de los enormes bloques de piedra, entre comillas citándolo a él: creo que solo pudieron moverlos una raza de gigantes de otro mundo. Si eran gigantes no se sabe, pero él acepta que tuvo que ser una gente de otro planeta, de otro mundo. El terrestre no tiene esa tecnología. Que solo pudieron moverlos una raza de gigantes de otro mundo. Y varios años antes de un tal Hans Helfrich, que era alemán, decía de las increíbles murallas de Sacsayhuamán, entre comillas citándolo, da la impresión de que están ahí desde el comienzo del mundo. Y sigue diciendo entonces, muchos antes que ellos, un tal Hiram Bingham tomaba nota de una de las especulaciones nativas respecto a la forma en la cual se habrían podido crear estas increíbles esculturas y murallas de roca. Tomaba nota ese. Y entre comillas, citando él, dice, una de las historias favoritas, escribió él, es la que dice que los incas conocían una planta cuyos jugos hacían tan blanda la superficie de la piedra que lograban tan maravillosos encajes frotando las piedras entre sí. Por unos momentos, con este mágico jugo y vegetal. Eso decía ese escritor, que escuchó decir a los indígenas que había unas plantas que ablandaban las piedras y que podrían entonces fregarse una con otra y hacerlas lisas, frotando las piedras entre sí por unos momentos con este mágico jugo vegetal. Pero a esta teoría Sitchin le manda un pero, y se hace la pregunta: ¿quién pudo haber levantado y sostenido tan colosales piedras para frotarlas entre sí? Y ahí se cae esa bendita teoría de que los indígenas conocían una planta.
No se niega que eso exista. Pero ¿quién pulió estas enormes piedras de toneladas de peso de muchos metros de altura? Esos indígenas con ese juguito. Y la encajaron. Entonces la teoría se cae por su propio peso. ¿Quién pudo haber levantado y sostenido tan colosales piedras para frotarlas entre sí? Le pregunta Sitchin a esta teoría. Como es obvio, este tal Bingham no aceptó las explicaciones de los nativos y el enigma continuó corroyéndole. Dice ese escritor, tal Bingham, he visitado Sacsayhuamán repetidas veces, escribió en su libro llamado País Inca, y cada vez me abruma y me asombra. Para un indio supersticioso que viera estas murallas por vez primera, le debieron parecer construidas por los dioses. ¿Por qué hizo Bingham esta afirmación? Si no fue para expresar una superstición, entre comillas, una superstición encubierta en su propio pecho. Los indios no estaban equivocados cuando decían que la construyeron los dioses, no estaban equivocados. Son los incrédulos españoles, sacerdotes y frailes, con la influencia religiosa, que no creen en los relatos de los indígenas. Es que son ignorantes de que unos dioses. Pues el indígena sabe, fueron los dioses que construyeron eso. Y sigue diciendo entonces Sitchin, y así cerramos el círculo de las leyendas andinas. Solo ellas hablan de los constructores megalíticos, afirmando que habían existido dioses y gigantes en estas tierras y un antiguo imperio y una realeza que comenzó con una varita de oro divina. Todos esos relatos que vienen de tradición en tradición entre los indígenas, que hablan de quién fue que construyó. Los sacerdotes españoles y los cronistas españoles se encargaron de desprestigiar esas afirmaciones de esos indígenas, diciendo, no, es que son cuentos, son leyendas, son gente ignorante, de que unos tales dioses. Entonces, no creen en eso y comenzaron a escribir textos donde se desprestigiaba a todas estas afirmaciones de los indígenas. El europeo con su mentalidad colonialista, que se siente superior, dice, no, esas son leyendas de indígenas que no saben ni lo que estaban hablando. Y así desprestigian hasta el día de hoy. En la próxima parte, vamos a terminar aquí, por en cuanto en la próxima parte, Zecharia Sitchin titula El día en que el sol se detuvo. Una maravilla esta próxima lectura, señores, de un hecho que sucedió allá en Medio Oriente, con un tal Josué que se menciona en la Biblia, de una ciudad llamada Jericó, allá en lo que hoy es Israel, el territorio que Israel le ha robado a Palestina. Está Jericó, las ruinas, que era la ciudad de los dioses, moraban ahí, vivían allá, y que ese tal Josué, luchando para robar terrenos y ciudades, asaltó la ciudad de Jericó y que ordenó que se parara el sol, y el sol se detuvo para ellos seguir matando a la gente de Jericó. Zecharia Sitchin hace un estudio lindísimo sobre ese hecho. ¿Y qué pasó si el sol se detuvo allá en Palestina? ¿Qué pasó aquí en América? En la próxima lectura veremos esta maravilla que Sitchin nos deja. El día en que el sol se detuvo, lo titula. Hasta la próxima lectura.